Ahí está. Bueno, hoy toca la segunda parte de la bolilla 2, que tiene que ver específicamente con Platón y Aristóteles. Algo anduvimos viendo de estas dos figuras. Recordemos cuando vimos utopismo y realismo, claramente un exponente del utopismo era Platón y un exponente del realismo era Aristóteles. Hoy vamos a ver medianamente Platón y mucho sobre Aristóteles. O sea, Aristóteles, como les adelanté en su momento, Aristóteles es un protagonista exclusivo de nuestra materia. Escribió un libro que se llama justamente La Política, hace aproximadamente 2000, 2200 años. Y la verdad que es un referente desde esa etapa antigua, y hoy van a ver por qué, digamos, van a tener en claro por qué lo es. Tanto Platón como Aristóteles son temas de examen, así que principal atención a este power, a esta bolilla, que vamos a terminar hoy, si Dios quiere. Entonces, arrancamos. Bueno, acá lo que tenemos que, antes de adentrarnos en Platón y Aristóteles específicamente, tenemos que entender que en la Edad Antigua, en esta etapa, hay un periodo antropológico humanístico. ¿Qué quiere decir esto? También habíamos adelantado algo en las clases anteriores. Quiere decir que la mirada cultural, filosófica, histórica, política, científica, si se quiere, de ese entonces se dirigía hacia el hombre. Y se va abandonando progresivamente la especulación sobre el mundo físico y su origen. Recordemos el politeísmo, los dioses representados en figuras de hombres, o sea, ese tipo de cuestiones va a producir un realzamiento en la filosofía de, bueno, apuntemos a el hombre y su actuación en sociedad, el hombre como ciudadano, el hombre y su función en la ciudad, en los asuntos públicos, en eso va a entrar la política, el hombre en su vida cultural, el hombre en las ciencias, todo va a girar en torno a él, por eso es antropológico humanístico. Entonces, tenemos tres principales filósofos de la época, que son Sócrates, que es el maestro de Platón, Platón, que es el maestro de Aristóteles, y ahí culmina el periodo de los tres grandes, digamos. ¿Quiénes eran los sofistas? Los sofistas eran los profesores de sabiduría, en aquella época, sabiduría es Sofía, Sofía viene de sabiduría, que transmiten un conocimiento referido, dice, esencialmente a la naturaleza humana. ¿Qué quiere decir esto? El hombre es la medida de todas las cosas. Como les vengo diciendo, es un periodo antropológico, humanístico, todo va a estar en la figura del hombre, y estos sofistas, que son los profesores de sabiduría, son los filósofos, entre comillas, de la época, van a dominar el arte retórico. ¿Qué es el arte retórico? El arte de la elocuencia, el arte del discurso, el arte del habla. Y es por eso que los sofistas se van a destacar, como hemos visto en el funcionamiento de la Atenas democrática con las asambleas populares, van a destacarse en esas asambleas multitudinarias. ¿Por qué? Porque justamente eran quienes sabían utilizar mejor el lenguaje de expresión. Bien encendido el micrófono. Bien. Sigamos. ¿Cuáles eran las ideas principales de los sofistas? Podemos hallar cuatro ideas en síntesis. La ley natural es superior a la positiva. Recordemos cuando tocamos un poco el naturalismo del derecho natural. Eran naturalistas los sofistas, claramente. Luego van a indicar que las leyes positivas, que son las leyes escritas, van a indicar que no deben estar en contra de ese orden natural de las cosas. Como tercera idea principal, van a indicar que todos los hombres tienen los mismos derechos por naturaleza. Y como cuarta idea principal, van a tener la idea de que el Estado es el resultado de un libre acuerdo o contrato social y no el producto de la naturaleza. Esto va a ser distinto a lo que iba a indicar Aristóteles en su momento. Y anotemos, tengamos precisión con esto, porque eso de que el Estado sea producto de un libre acuerdo o contrato social va a ser novedoso y va a ser la guía para las diferentes ideologías que vamos a obtener luego de la Edad Media y inicios de la Edad Moderna. Eso de que el Estado es un resultado de un acuerdo entre los ciudadanos
Es una idea innovadora en la época que se va a retomar luego a fines de la Edad Media. Entonces, la aparición de Sócrates, el gran filósofo. Seguramente todos lo escucharon nombrar a Sócrates, ¿no? Está en la cultura popular. Sócrates va a tener una diferencia fundamental con los sofistas y les va a decir, yo soy amante de la verdad, mientras que ustedes aman a la masa del pueblo. ¿Por qué? Porque los sofistas se encargaban de eso. Digamos, al destacarse en las asambleas populares, lo que querían conseguir era la adhesión, no querían decir la verdad. Digamos, no. Por eso Sócrates va a tener una diferencia fundamental con el grupo de sofistas. Y a través del método que utiliza él, que es la mayéutica, procuraba hacer nacer o parir la verdad, dice, del interior de su interlocutor a través de la dialéctica. ¿Qué quiere decir esto? Sócrates acostumbraba a caminar con sus discípulos, era un filósofo que no escribió nada, sino que caminaba con sus discípulos, y en virtud del diálogo, de la dialéctica, es el choque del diálogo entre uno y el otro, choque de discurso, digamos. Todo lo que sea diálogo, dialéctica, discurso, siempre viene de a dos. Entonces, todo ese choque entre expresiones era lo que él incentivaba al momento de caminar para que uno pensara, el interlocutor pensara por sí mismo y hallara la respuesta por sí mismo. Entonces, Sócrates lo que va a decir es, lo que intento es despertar el gusto de pensar por sí mismo. O sea, él no va a relatar verdades absolutas, sino que justamente va a hacer pensar al interlocutor que piense por sí mismo y encuentre la verdad en esa charla o choque dialéctico. Entonces, Sócrates va a tener, es más, Sócrates muere envenenado con su verdad, digamos. Si por ahí quieren buscar en Wikipedia la historia de Sócrates, era tan amante de la verdad que hasta murió envenenado para no ir en contra de ella. Murió en la suya. Entonces, uno de los, en realidad el discípulo de Sócrates era Platón. Y Platón va a escribir un libro que se llama La República, en donde va a indicar muchas de las cosas de este estado ideal que estábamos repasando cuando veíamos lo del utopismo. Entonces, Platón lo que va a escribir es que se debía educar al hombre, va a hacer énfasis, mucho énfasis en la educación del ciudadano, muchísimo énfasis en la educación del ciudadano, y que había que educarlo para la virtud, digamos, el ejercicio constante de la moral. Entonces, lo que Platón quiere dar en la República son reglas para instituir una ciudad perfecta, en su raciocinio. Va a decir que el Estado es una obra de los ciudadanos, a lo que arriban al Estado a través de la formación y la educación. Y el contexto en donde Platón va a escribir era con Esparta en pleno auge. Esa aristocracia espartana que repasamos la clase pasada, que era una diarquía, es decir, tenía dos reyes, luego había un senado. En ese senado solamente llegaba la gente con mucho poder adquisitivo, los mejores, entre comillas, digamos, también había asambleas populares. Bueno, Platón va a escribir en ese contexto. Platón va a rechazar esta teoría de los sofistas que sostienen que lo justo es lo que conviene al más fuerte, y ahora vamos a ver cuál es el concepto de justicia para Platón. Y va a establecer que la justicia, justamente esto de dar a cada uno lo suyo, que en realidad es, para Platón la justicia es que cada ciudadano cumpla con las tareas que debe desempeñar de acuerdo a su clase. Por eso va a admirar tanto a la Esparta, porque la Esparta era una división de clases sociales muy estratificada y solamente podían llegar a ciertas magistraturas cierta calidad de gente. Entonces, concepto de justicia para Platón, que puede llegar a ser una pregunta de examen, esto. La justicia se fundamenta en que cada ciudadano cumpla con las tareas que debe desempeñar de acuerdo a su clase. Por eso estamos viendo en Platón la división del trabajo. Esto de la división del trabajo luego lo va a retomar Marx al escribir su teoría en El Capital. O sea, esta cuestión no la creó Marx, a esto de la división del trabajo, sino que retoma un tema que ya había tratado Platón. Y eso es un poco lo lindo que va a tener esta clase, que vamos a encontrar cosas de Platón y Aristóteles que hoy en día están más vigentes que nunca. Más vigentes que nunca. Realmente es increíble, digamos, con todos los cambios que ha sufrido la humanidad, sufrido o por ahí se ha beneficiado de ciertos cambios, que en las cuestiones políticas todo ya haya sido descubierto.
pero ahora vamos a ver un poquito más. Entonces va a decir que, ¿por qué era importante para Platón la división del trabajo? Porque indica que un Estado bien organizado tiene que poseer una adecuada división del trabajo, donde cada uno asuma la virtud que le es propia. Los gobernantes van a ser aquellos que tengan prudencia. Esto de la prudencia es la habilidad de decidir en ciertas cuestiones, no de manera colérica, tampoco de manera tibia, sino prudencia, un justo medio. Los guerreros guardianes tienen que tener el valor y los artesanos campesinos la templanza. Entonces, cada uno, si tenía este tipo de virtud, debía ser esto en la sociedad. O sea, Platón, con esto de la división del trabajo, va a condicionar a los ciudadanos a que hagan ciertas cosas dependiendo quiénes son, dónde nacen, cuánto tienen. Bien aristocrático, bien espartano el modelo. Entonces dice también, la clase gobernante debe llevar una vida de austeridad absoluta. Ser austero es esto, justamente desprenderse de los bienes materiales, digamos, o no desprenderse, sino no ostentar con los mismos, digamos, tampoco querer en demasía. Y se va a llamar comunismo platónico. ¿Por qué? Porque solamente esta austeridad absoluta se va a imponer a ellos para que no se preocupen por otra cosa. O sea, para el Platón el gobernante no tenía que tener dinero, riqueza, nada más, sino que se tenía que preocupar por el bien de su ciudad. Lo que se aceptaba era la propiedad privada para los artesanos y campesinos porque constituye el estímulo para la producción de la moneda. O sea, ni siquiera en el comunismo platónico la propiedad privada justamente le es privada a artesanos y campesinos. Con Marx eso será otra cosa. Va a indicar que solo una esmerada educación es capaz de implantar la justicia, el Estado sano no requiere el rigor de las leyes, en un Estado carcomido por el vicio las leyes son inoperantes para curarlos, el Estado solo se salva por la educación. Atención con esto. Si la pregunta de examen es ¿cuál es el requisito capaz de implantar la justicia en un Estado? Educación. Para Platón, lo más importante en un Estado era la educación. Dice, el Estado no busca subordinar al hombre, sino que es un instrumento de su perfección moral. Luego, ¿qué es esto? Alguien, y dígame chat o, antes de pasar, chat o activen el micrófono, si escucharon hablar de el velo de las cavernas, de Platón. Chat o micrófono. Que se trata de que las personas están dentro de una caverna y que están sujetos, tipo, viendo imágenes, hologramas, digamos, que hacen en una pared a través del fuego, unos seres oscuros atrás. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, bien. Hay una noción entonces. A ver en el chat, ¿qué dicen? No lo había escuchado. Bueno, como dice Dolores, ahora lo vamos a ver bien, este es el velo de las cavernas de Platón. ¿Qué es lo que va a decir Platón con el velo de las cavernas? Que lo que ocurre muchas veces es que el ser humano sin educación está en esta primera etapa. Sería el camello, digamos. Solamente tiene límites culturales, entonces el ser humano sin educación en esta primera etapa no ve lo que ocurre en realidad afuera y lo que cree ver son sombras de lo que ocurre afuera. Fíjense cómo en la segunda etapa quienes están manejando, digamos, las figuras, proyectan sombras en la pared. Son muñecos, son juguetes. Esto es un caballito juguete, esto es un soldadito de juguete, pero lo que ven los seres humanos sin educación son sombras. Y creen que las sombras son reales, digamos. Creen que los juguetes existen en serio. Entonces, esta metáfora del velo de las cavernas es, sin educación estamos acá, sin educación estamos acá. Una vez que nos desculturizamos, nos liberamos, vamos a un proceso de descubrimos quiénes son los que proyectan, y pasamos a la siguiente fase, y luego esta siguiente fase en la que todavía seríamos animales, sí a través del conocimiento logramos ver afuera, digamos, lo que ocurre realmente, cómo es la vida en serio. Entonces, un poco lo que vamos a hacer con derecho político, vamos a tratar de hacerle honor al maestro Platón y vamos a correr ese velo, sobre todo en la política, ¿no? Que muchas veces las conversaciones esta semana leí algo muy lindo no, sino que deprimente puede ser,
que muchas veces en Argentina muchos se pelean por tener razón y no se pelean por progresar. Esa es propio de nuestra grieta cultural, política, ¿no es cierto? Pero lamentablemente es lo que pasa y hasta que no dejemos de pensar en un Boca River la política, se va a hacer bastante complicado pensar en políticas públicas en serio. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con el velo de Platón? Pueden preguntar. Y que, atrapados en el fanatismo, no vamos a poder nunca pasar de esta fase, que son sombras, nada más, a esta fase final, que es lo que en serio pasa. Y Aristóteles nos va a decir, vamos a leer ahora, la única verdad es la realidad. Y eso es así. No lo dijo Perón, lo dijo Aristóteles, lo tomó Perón en eso. Pero vamos a intentar un poco correr ese velo. Lo que no quiere decir que vamos a imponer cuestiones. Por eso siempre trato de recalcar, busquen cada cosa que yo digo, contrástenla en internet, no solo las que yo digo, las que le digan profesores, padres, tíos, amigos, lo que sea, traten de contrastarla siempre y tomen su propia concepción, que eso es lo que intentaba hacer un poco Sócrates al ir hablando, ¿no es cierto? No es incorporar en la mente de nadie cuestiones, sino que cada uno logre incorporar las suyas propias, digamos, con lo que ya tiene consigo. Pero bueno, entonces, el mito de la caverna era eso. A ver. No, de nada, Mari. Bueno, el mito de la caverna era eso, un poco para que, por ahí, llenar de ánimos a esto, a que tanto estudien abogacía como cualquier otro tipo de profesión, háganlo, porque es necesario. Pero ya Platón nos iba a indicar que, Profesor, cuidado, porque, sí, Graciela, ¿o quién es? profesor, Paola, Paola, sí, Paola, te escucho. por favor, ¿voy a poner el dibujo de recién? Un segundo más. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? A ver, Gracias. ahí. Igual esto es más, lo pueden encontrar en cualquier lado. Es más, este es el que primero encontré en Google, digamos, está en todos lados. Esto es mundialmente conocida la teoría de la caverna, o el mito de la caverna, o del velo de la caverna. Pero bueno, la idea era, no creo tampoco que entre en el examen, digamos, la idea era un poco orientarnos. ¿Puedo pasar? Bueno, paso. Entonces, cuidado porque Platón va a advertir ya que de la aristocracia, que para él era la forma perfecta de gobierno, por degradación ocurren tres, que son la timocracia, que es la timocracia, algo nuevo para nosotros. La timocracia es el gobierno de los guerreros, digamos, el gobierno de las fuerzas militares, si se quiere. Entonces, ¿cómo ocurre la timocracia, de la aristocracia a la timocracia? Los trabajadores empiezan a enriquecerse y, teniendo que ser reprimida esa ambición de los trabajadores, los guerreros aprovechan repartiéndose esa riqueza y toman el poder. En la oligarquía ocurre que el rico gobierna y el pobre no participa del gobierno. Como la riqueza es el único título posible para acceder al poder, el desorden se introduce en todas las clases. Y en la democracia, indica Platón, que no la quería. ¿Por qué? Porque indica que la democracia se instala con la presión de los descontentos, eliminando a los ricos. Es decir, para Platón, un poco la democracia lo que traía era el odio a los ricos. Entonces va a decir que el régimen deplorable de total libertad, es decir, no libertad sino libertinaje, que conduce a eliminar del poder como peligroso a los especialistas. Porque claro, si el poder, indica Platón, se da a todos, lo que ocurre es descontrol. Entonces él va a analizar de esa manera. Para él, la aristocracia es la forma perfecta de gobierno. Luego Platón va a escribir las leyes, otra obra diferente a la República. Y acá Platón va a escribir algo no totalmente distinto a lo que escribió en la República, pero sí cuestiones que un poco se va a empezar a contradecir y va a empezar a ser un poquito más extremista. Acá Platón no va a intentar describir el estado ideal, sino el mejor que pueda construirse en la práctica. Pasa del utopismo platónico. Indica que las leyes deben tener origen divino, un poco sigue en su mente ideando que Esparta es lo mejor, porque acuérdense que la constitución espartana había sido creada por los designios de la sacerdotisa de Apolo, entonces le confería un carácter divino, un carácter inmodificable. Y también va a proponer un gobierno teocrático.
¿Qué es el gobierno autocrático? El gobierno religioso, es decir, que combine autoridad con religión. Y va a indicar que en su ciudad ideal, su ciudad perfecta, debía haber 5.040 habitantes. No más, no menos, sino 5.040 habitantes racialmente seleccionados, todos propietarios. O sea, le iba a inculcarle en la división del trabajo a cada uno de esos 5.040 una función específica. Empieza un poco, en las leyes, Platón se va de mambo un poquito. Va a nombrar un consejo nocturno en ese estado para él, que se podía llevar a la práctica, que dirija la vida moral y material. Un magistrado principal a cargo de la educación extremadamente estricta, va a imponer el matrimonio obligatorio, comidas en común, prohibición de viajes al exterior, estatuto duro para los esclavos, o sea, antes de pasar a los Simpsons y a Luna. O sea, Platón ya va a empezar a desvariar un poquito y su comunismo platónico va a ser una cosa media... ¿Qué está escribiendo? Platón de comunismo pasa al nazismo, profe. ¿Cómo? De comunismo pasa a nazismo. A nazismo, Platón, bueno, sí, en ese momento no existía nada de eso y era bastante común lo que él proponía en algunos casos, pero sí, se va a ir un poquito al extremo, digamos. Las leyes, no recomendaría leer las leyes de Platón porque la verdad que su obra maestra es La República, es muy linda, pero las leyes ya de Platón es un Platón más extremista, ¿no? Recomendaría quedarme con el maestro Platón de La República, es un poquito... Pero ahora, en realidad, maestro Platón, nuestro verdadero maestro, como les adelanté, es Aristóteles y ahora lo vamos a ver. Bueno, ¿qué viene a hacer acá el abogado de los Simpsons? El señor Luna. Bueno, si alguno vio este capítulo o alguno suele ver los Simpsons, yo ocupo mucho de esta analogía para describirlo, porque no se lo van a olvidar nunca más. Entonces, en este capítulo de los Simpsons, Luna lo que le dice a Marge es, está la verdad, como indica acá, que es una verdad para Luna que no tenía que ser mencionada, y está la verdad con felicidad para Luna, que es un poco para ilustrarles, en cierto sentido, a los comienzos de Aristóteles, digamos, ya un poco la diferencia entre el utopismo y el realismo. Está el estado ideal, muy lindo, muy correcto, el estado ideal, uy, qué hermoso, un estado, todos vivimos felices y contentos, comemos todas las cosas, tenemos los recursos públicos justos. Bueno, ese estado ideal jamás funcionó en la historia de la humanidad, nunca se llegó a conocer ese estado ideal propuesto, utópico, y está el estado ideal posible, digamos, es el estado que podemos llevar a la práctica. Y a eso se va a ocupar Aristóteles. Era un poco para ilustrarlo en ese sentido. No se van a olvidar nunca más de la diferencia de utopismo y realismo con la cara del abogado de los Simpsons, estoy seguro que no. Entonces, para cerrar definitivamente el tema utopismo y realismo, tenemos que utopismo se va a encargar de ilustrarnos un estado imaginario, porque nunca fue llevado a cabo, y el realismo se va a ocupar de retratarnos un estudio comparativo para el estado posible, es decir, el que podemos llevar realmente a la práctica. Vamos con Aristóteles, el gran maestro nuestro. Aristóteles se va a diferenciar de Platón, se va a diferenciar de los sofistas, pero en el sentido de que va a decir que el Estado no es un contrato social, ¿no? El Estado es un hecho natural para Aristóteles. Es decir, naturalmente el hombre primitivo vive en sociedad, empieza a vivir en sociedad y para organizarse en esa sociedad está el Estado. Por eso se da naturalmente el Estado. Por naturaleza, dice Aristóteles, el hombre es un animal político, son politicón. Si la pregunta en el multiple choice por ahí es, ¿qué es son politicón? Animal político. El hombre es un animal político destinado a vivir en sociedad. Destinado a vivir en sociedad. Va a decir que la familia es el origen del Estado, el Estado es la más amplia asociación de las familias, y es el lugar donde las familias pueden abastecerse a sí mismas y proveer a la satisfacción de todas las necesidades sociales. Ese es el concepto de Estado para Aristóteles. Pero recuerden, para Aristóteles el Estado es un hecho natural, no una construcción artificial, no es un contrato, naturalmente se da. Entonces, en la clasificación de formas de gobierno de Aristóteles, que esto es súper pregunta de examen, vamos a encontrar dos criterios de clasificación. Anoten esto, por favor. Dos criterios de clasificación. Un criterio que va a responder a la observación de lo que es, y un criterio que va a responder a la observación de lo que debe ser.
¿Mm? Un criterio va a corresponder a lo cuantitativo, es decir, a la cantidad, y el otro criterio va a corresponder a la cualidad, la calidad, cualitativo. Entonces, Aristóteles va a indicar que la mejor forma de gobierno no es aplicable a todas las polis, porque no hay una forma general de gobierno, sino que cada pueblo merece su forma de gobierno que se adecue a sus cualidades y condiciones. No obstante, para crear una teoría general, va a recomendar siempre formas mixtas de gobierno. Y con esto lo que él intentaba hacer era no irse a los extremos, sino a través de las formas mixtas de la Constitución, minimizar los riesgos de cada sistema y aprovechar su ventaja de manera combinada. ¿Se entiende hasta acá? ¿Quieren que vuelva un poquito? ¿Sigo avanzando? ¿Vamos bien? Se entiende perfecto, Perfecto. profe, está muy bien. No, gracias. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿cuál es el criterio aristotélico de división de formas de gobierno? El criterio aristotélico es el siguiente. Como vimos, está la cantidad en una sección, la cantidad es maneja uno, manejan varios, manejan muchos. En ese uno, monarquía y tiranía siempre van a ser formas de gobierno en la cual maneja uno. Aristocracia y oligarquía siempre van a ser formas de gobierno en la que manejan varios el poder. Y república, democracia o demagogia van a ser formas de gobierno en la que manejan muchos barra todos el poder. En realidad es siempre muchos, porque nunca es todo. Nunca es todo, porque si no también tendremos que involucrar a niños, tendríamos que involucrar a enfermos, o sea, nunca es todo. Término cantidad, entonces, uno, varios, muchos. Monarquía, tiranía es uno, aristocracia y oligarquía es varios, república, democracia y demagogia es muchos. En términos de calidad, ¿cuál es la diferencia? Monarquía vendría a ser una forma virtuosa de gobierno. O sea, las formas virtuosas de gobierno vendrían a ser la monarquía, la aristocracia y la república. Y las formas desvirtuadas de gobierno vendrían a ser la tiranía, la oligarquía o lo que nosotros entendemos por demagogia. ¿Me explico? O sea, las tres del costado izquierdo son formas virtuosas y las tres del costado derecho son formas desviadas. Ahora explico por qué. Tanto en la monarquía como en la tiranía maneja uno el poder, pero en la monarquía ese uno lo hace por el bien común y en la tiranía ese uno lo hace por su bien personal o particular. ¿Estamos? Vamos a la segunda sección. Aristocracia y oligarquía. Respecto a esto, si bien manejan varios el poder, en la aristocracia lo harían los mejores, o el criterio de selección es los mejores. ¿Quiénes son esos mejores? Bueno, hay muchísimos criterios de selección. Y en la oligarquía hay varios manejando el poder, pero lo hacen los que tienen mayor riqueza. Por eso es una forma desviada de la aristocracia. Mientras que en la última sección, en la cual muchos manejan el poder, está la república, o lo que él llama república, y formas desviadas de democracia que podría ser una, la demagogia. ¿Qué es lo que ocurre? En la república, muchos manejan el poder, pero manda la ley. Manda la ley. En la demagogia, muchos manejan el poder y mandan esos muchos. ¿Mm? Ahora lo vamos a ver con mayor precisión. Es decir que, sintetizando el Profe, criterio ¿por qué está la sí, democracia como una forma desviada? ¿Por qué está la democracia como porque, una forma? bien, porque en su libro La política, si lo leemos, muchas veces él va a utilizar el mismo término que utiliza para demagogia, lo va a utilizar en democracia. Y en el término república es en el que va a utilizar esto que le digo que es donde impera la ley. Si bien muchos participan del poder o gobiernan, la ley siempre está por encima en la república. En la demagogia ya no. En la demagogia ya todos manejan todo al mismo tiempo y siempre se hace lo que quieren todos. ¿Mm? Ojo con esto. ¿Se entendió? Sí, perfecto, profe, ningún parecido con la realidad. Sí, bueno, ahora, bueno, eso ahora vamos a entrar en eso.
Ahora vamos a entrar en eso. Pero esto sí es tema de examen, esto lo tienen que entender a la perfección y creo que lo tienen que tener escrito en el brazo, tatuado, digamos, el criterio aristotélico, porque entra en todos los exámenes, es recontra pregunta, sino que me desmienta Marcos, es recontra pregunta de examen, con esto vengo jodiendo hace rato, así que el criterio aristotélico no se lo pueden olvidar nunca. Entonces, para Aristóteles, la monarquía desviada va a derivar en tiranía, cuando el que manda, digamos, ya no le importa el bien común, sino que le importa lo que quiere para él. La aristocracia va a desviar en oligarquía cuando el criterio ya no sea los mejores, sino los que tengan riqueza. Y la república ya se va a desviar en demagogia cuando no haya ningún tipo de respeto por la ley, sino por la masa del pueblo. Bien. Nuestro libro de cabecera, hay, creo que ya lo dije esto, pero lo vuelvo a mencionar. En Derecho Político hay 3 libros que no podemos dejar de leer para entender, digamos, diferentes momentos históricos de la política. El primero es la política de Aristóteles, que lo vamos a ver hoy. El segundo es El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, que nos va a hablar un poco de esa transición entre Edad Media y Edad Moderna. Y el otro es El Manifiesto Comunista de Karl Marx, que nos va a hablar de un punto de quiebre en el medio de Edad Moderna, Edad Contemporánea. Punto de quiebre. Esos 3 libros, el Manifiesto Comunista es muy cortito, súper cortito. El Príncipe es de lectura un poquito complicada porque hay que entenderlo a Maquiavelo, pero lo vamos a ver acá. Y Aristóteles con la política es, sin dudas, de lo mejor que se ha escrito en la historia. La política de Aristóteles, así se llama. ¿Listo? Bueno, ¿qué va a decir Aristóteles en la política? Vamos a repasar un poquito. Va a decir, la ciudad solo puede transformarse en una comunidad por medio de la educación. Esto también, esta es una similitud que tenía con el maestro Platón, porque para Aristóteles va a ser súper importante la educación, súper importante la educación. Es más, no va a admitir, vamos a encontrar ahora, no va a admitir democracia sin educación. No existe para él, es decir, república sin educación. Va a advertir que las grandes revoluciones se van a originar por la diferencia de distribución de la propiedad, es decir, el punto de la regulación de la propiedad. Fíjense cómo ya hace tiempo nos advertía Aristóteles de que esta cuestión de la propiedad va a ser la causa de las revoluciones a lo largo de la historia, no se va a equivocar, claramente. Y después va a indicar que la ley, para hacerse obedecer, no tiene otro recurso que el hábito. Y el hábito solo se logra con tiempo y años. ¿Qué más va a indicar Aristóteles? Aristóteles va a empezar a analizar constituciones. Una de las que va a analizar es la espartana, que tanto quería a Platón. Bueno, Aristóteles la va a empezar a desmenuzar. Dice, algunos van a elogiar la constitución espartana, dice, por caracterizarla de mixta, reuniendo elementos comunes de la oligarquía, la monarquía y la democracia. Si recordamos un poco lo que vimos en la clase pasada, ¿alguno me puede distinguir los elementos? Es difícil lo que estoy pidiendo, pero ¿alguno me puede distinguir los elementos de oligarquía, monarquía y democracia en la constitución espartana? Si alguien se anima, colazo. Si no, ahí. O aunque sea un elemento. A ver. Bueno, el de monarquía, por ejemplo, en Esparta. ¿Quiénes eran los reyes en Esparta? En Esparta había una diarquía. Manejaban, en realidad, las relaciones exteriores y eso. Representaban a Esparta 2 reyes. Bueno, ahí ya tenemos monarquía. Al Senado, ¿quiénes llegaban? Los que tenían más poder adquisitivo, los que tenían más recursos. Es decir, solo podían acceder quienes tenían determinada cantidad de dinero. Encontramos la oligarquía. Y luego tenemos en el éforo, que eran las asambleas populares, a la democracia de mundo, donde participaban, entre comillas, todos. Bueno, ¿qué va a indicar Aristóteles? Va a indicar que entre los muchos defectos de esta constitución, dice, vamos a encontrar la distribución de la riqueza. ¿Por qué? Porque el poder siempre va a quedar en manos de unos pocos, y en la institución de los éforos, que justamente ahí deberían participar todos, llegan los hombres más pobres
¿Y qué pasa cuando llegan los hombres más pobres a esa institución? Ceden fácilmente a la corrupción, porque 1 más 1 es 2, digamos. Si a causa de su miseria van a entrar en una institución que es la de los éforos, claramente van a ser mayormente conducidos hacia la corrupción. Aristóteles va a analizar y va a decir, los atractivos del deseo y las pasiones del alma corrompen a los hombres cuando llegan al poder más fácilmente. Eso está analizado por Aristóteles, es así. Va a indicar que la institución del Senado a la que llegaban personas con cierto poder adquisitivo dista de ser perfecta, o sea, está lejos de ser perfecta. Estos beneficios de dejar en manos de ciertos hombres durante toda su vida la decisión de las causas más importantes puede ponerse en duda, porque a la debilitación del cuerpo a medida que va pasando la edad le sigue la de la mente, sobre todo cuando se tiene poder. ¿Qué opinan acerca de esto? Digamos, ¿qué opinan acerca de esto que dice Aristóteles? ¿Ustedes están de acuerdo con que una misma persona se encargue de estar en una misma institución durante mucho tiempo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué opinan? La pregunta en sí es, ¿están de acuerdo con que una misma persona esté en el mismo cargo durante mucho tiempo, sí o no? No, para mí no. ¿Quién dijo? Para mí ¿Paola? no, tiene que renovar. Sí, para mí Sí, no, para cuando mí hablen, hay que por favor, renovar. díganme el nombre así no me pierdo. Paola, entonces. Para vos no. Sí, ¿Por qué? no, para mí no. Y hay que renovarse, hay que cambiar. Bien. No siempre lo mismo está bueno para el tiempo que transcurre, porque siempre todo cambia. Entonces, para vos, vos encontrás que no una misma persona no tiene que permanecer en poder durante mucho tiempo por un fundamento de renovación, digamos, de que hay que estar constantemente renovando. ¿Mm? Bien. ¿Alguna otra opinión, aparte de lo del chat, por micrófono? O si no, leo el chat, no hay problema. Voy al chat. Mari dice, no estoy de acuerdo. Dolores dice, no estoy de acuerdo, fomenta la calumnia. Mari dice, podría tener continuidad el proyecto acorde a la forma de gobierno. ¿Cómo es eso, Mari? Por favor, explícanos. Te activo el micrófono. A ver. Bueno, no estoy pudiendo activar. Pero bueno, en síntesis veo que muchos no están de acuerdo. O sea, no hay acuerdo a favor de que una misma persona esté mucho tiempo en el poder. Bueno, esto pensaba Aristóteles. No funciona el micrófono, no hay problema entonces, María, no te preocupes. Esto pensaba Aristóteles. Digamos. Aristóteles creía que no era factible, digamos, que una misma persona esté en el mismo puesto durante mucho tiempo. Ahora, en la teoría política contemporánea, ahí va a haber una divergencia, o sea, no va a haber acuerdo sobre si una misma persona sí o una misma persona no. ¿Por qué? Porque para estar, por ejemplo, siendo senador, ser senador 6 años o ser diputado solamente 4 años, en realidad habría que ver si una persona puede aprender cómo negociar las leyes, el juego político que hay adentro, la especialidad que se tiene que tener en cuanto a redacción de leyes para que esta funcione, cuáles son las leyes que podrían funcionar en el país o cuáles no, la experiencia que da en diferentes comisiones, la comisión ambiental, la comisión de salud, en la comisión. Es decir, 4 años alcanzan para que una persona sepa, digamos, tenga ese juego, ese roce político que hay que tener para ser un buen legislador, o es muy poquito tiempo. ¿No convendría tener a un legislador durante 10, 15 años especializado en el Congreso que sepa cómo sacar las mejores leyes, en este caso para el país? Y ahí les dejo con una duda, porque en realidad es difícil. La respuesta sería, y sí, la verdad que debería haber un especialista dedicado a ver cómo funciona eso. No hay una regla general ahí de qué es lo que conviene más. Lo cierto es que otra institución distinta es el Poder Ejecutivo. Y sobre todo la presidencia o la gobernación, donde
el poder no es crear una ley, el poder va mucho más allá de crear una ley. Entonces, me parece que ahí sí tendríamos que ver, por eso no hay una regla general. Lo que estoy escribiendo no es una regla general, sino deberíamos ver en cada caso concreto, en cada institución específica, si conviene o no que dure una misma persona un determinado tiempo. Profesor, pero por ahí quizás una forma sería que lo que había dicho la clase anterior, que referió a aumentar, que lo que hablaban en esos tiempos hablaba de cómo el ciudadano tenía que sí o sí involucrarse en los asuntos políticos y que eso produciría la especialización de ciertas personas en función de que pudieran ver qué sería lo mejor para promulgar una ley. Y eso haría que en vez de tener a un legislador muy especializado, que creo que sí es algo que sí se encuentra hoy en día, pero esas personas están muy sesgadas en su punto de vista por no tener a alguien con el suficiente conocimiento que pueda confrontarlos en un discurso continuado. Entonces, Sí. si se fomenta, digamos, esa inclusión política de la que hablaban en ese momento, ¿sabes? Cosa que me sorprendió un montón, eso haría que realmente sea un Estado más dinámico y sea más parecido a una república y no una demagogia. Porque de lo contrario, si este legislador, que sería el único o un par, digamos, dentro del mismo grupo de esquema de pensamiento, son los que solamente están tan especializados en las leyes, entonces esas leyes tendrían características que harían que eventualmente el Estado, digamos, se transforme en una oligarquía. Bien. A ver, es un punto de vista. Lo que es cierto es que quizá la especialización a la que hago referencia no es una especialización de mejor dictado de una ordenanza en cuanto a términos técnicos o jurídicos, sino que muchas veces lo que pasa en el trasfondo político es cómo salen verdaderamente las leyes del Congreso. La realidad, y ese es el velo que hay que correr justamente en esta materia, el velo que hay que correr en esta materia es que la realidad es que las leyes salen del Congreso por negociaciones propias del conocimiento de cada uno de los diputados, digamos, de el asado que comieron la noche anterior y el rosqueo que hicieron la noche anterior para que salga esa ley, del empresario que habló con cierto legislador porque ya lo conoce de hace años y sabe que ese legislador va a tener influencia sobre otros legisladores de su mismo partido. O sea, la verdad que son muchas las cosas que ocurren detrás de ese velo que nosotros ignoramos completamente, que eso es lo que voy con la especialización que hay que tener o el tiempo que hay que tener. ¿Qué pasaría si todos los legisladores son nuevos, digamos, y entran nuevitos y frescos al Congreso, digamos, 300 legisladores nuevos al Congreso, primera vez que participan en un Congreso, no conocen mucho, no se ponen de acuerdo nunca porque no se conocen entre nadie, no hay confianza entre ellos, son cuestiones hipotéticas a tener en cuenta también. Eso es a lo que voy un poco con la especialización de cómo funciona realmente. No es una cuestión jurídica, para eso están los asesores, seguramente, que son los que saben más, digamos, los que están en planta permanente en un congreso y saben cómo redactar una ley, cómo el articulado, esto que lo otro, la técnica legislativa, si se quiere. Pero lo que en verdad ocurre es eso. Lo que en verdad ocurre es el trasfondo, digamos, la cortina, el velo que está detrás. Y el velo que trae detrás es ese. Es un mecanismo que mantiene legisladores que están más de 20 años en función. Mari, es un mecanismo, pero si nos ponemos a repasar en todo el mundo, es un mecanismo, pero es una realidad a la vez. Por eso yo siempre voy a hacer hincapié en esta materia en, ¿está bien o está mal? Y la verdad que esa respuesta es subjetiva, o sea, no sé si nos corresponde tanto a nosotros hacer una valoración de si está bien o está mal. Cada uno adentro podrá decir, y la verdad que está mal, digamos, estar una persona 20 años cumpliendo, bueno, capaz de ese es es un pensamiento propio, subjetivo. Ahora, ¿qué es lo que realmente ocurre? Y lo que realmente ocurre es que pasan esos años, los legisladores siguen estando y en todas las democracias del mundo funciona así. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa realidad sea mejor? O sea, teniendo en cuenta que eso pasa, bueno, ¿cómo hacemos para perfeccionar eso? ¿Cómo hacemos para que funcione realmente?
Bueno, esas son las respuestas a la que vamos a tratar de llegar, que no son definitivas para nada. No hay respuesta absoluta. Lamento decepcionarlos, pero no hay respuesta absoluta. Lo lamento profundamente. Sigo. Va a tirar otros comentarios en el libro. Quien no aprendió a obedecer jamás podrá mandar. Esto también, Perón fue un hábil lector de Aristóteles, porque Perón va a decir algo similar que va a traducirse de la siguiente manera. Perón va a decir, no puede ser general quien no ha sido soldado. Pochoclo por oro es lo mismo. ¿No? La única verdad es la realidad, va a indicar Aristóteles. Va a indicar que sí, Paola. Pregunta. ¿En qué se diferencia la ciencia política de la ciencia matemática y de la ciencia natural? Bueno, diste dos ciencias fácticas, digamos. Natural y matemática son ciencias fácticas, es decir, hay respuestas correctas. No soy un especialista ni un erudito en ninguna de las dos materias, pero podría contestar eso, son ramas fácticas. La ciencia política es una rama social. Y, spoiler, digamos, quien les diga que la economía es una ciencia fáctica, está completamente equivocado. La economía es una ciencia social, como lo es la ciencia política. ¿Por qué? Porque empieza a analizar qué decisiones económicas toman los humanos. Los humanos son todo menos racionales, digamos. Toman decisiones puramente irracionales. Entonces, no toman decisiones, un ser humano no toma decisión de qué me conviene, costo-beneficio, cada vez que va al supermercado a ver cuál es más barato y cuál es más rico, entonces voy a comprar. No, a veces compra porque le gustó la marca, el color rojo y eligió. Entonces, es todo menos racional el ser humano. Entonces, quien les diga que la economía también es una ciencia fáctica, no le crean porque les está vendiendo espejito de color. Pero bueno, y eso sí está comprobado, eso ya no es, eso sí es una cuestión absoluta, no es una cuestión relativa, pero sí. Obviamente que hay cuestiones en economía que sí, ya son 1 más 1 es 2, pero la mayoría de las cuestiones, como todo depende del ser humano, son cuestiones sociales. Las cuestiones sociales no tienen respuesta correcta. Pero contestando a tu pregunta, Paola, la diferencia es esa, ¿no? La ciencia política no hay respuesta correcta. Ajá. ¿Y la política en sí es un epísteme? ¿Cómo es eso? Sí, es un epísteme. ¿Cómo es eso? Claro, explíqueme si la ciencia política es una epísteme. No, pero no conozco el... Hablemos en término. castellano, vamos a ver cuál es el epísteme. ¿Qué es el epísteme? Bueno, porque así está en la plataforma y yo también quería que me está. traduzcan por eso. Bueno, al final de la clase vamos a buscar qué es epísteme. Y vamos, esas palabras raras que utilizamos. Yo igual tenía una característica acá, pero es la que está encontrada en el diccionario, ¿no? Está bien. Bueno, vamos a buscar qué es epísteme y vamos a tratar de responder a esa pregunta. Como les digo, acá buenísimo. Gracias. Aprendemos en conjunto también, ¿verdad? Epísteme. ¿Qué será epísteme? Tengo idea de qué será epísteme. Me puedo haber olvidado como aquellas personas por ahí que... ¿Y lo conoces? No, la verdad que no. Después le ves la cara y decís, sí, lo conocía. Sí. Bueno, capaz que leo epísteme y digo, esto era. O capaz que no. Realmente todo no sé, así que... Bueno, sigo. Anotemos eso, anotemos lo de epísteme, que ahora ya tengo la curiosidad y quiero saberlo. Voy a correr el velo de la ignorancia sobre eso. A ver, entonces, dice, cuando la mayoría gobierna en bien del interés público, el gobierno se denomina república. O sea, va a empezar a analizar, bueno, qué es república, qué es aristocracia también, qué es oligarquía. Recordemos, república es cuando se gobierna en bien del interés público. Luego, dice, un banquete en el que todos aportan será siempre mejor que el que pueda ofrecer solo uno. ¿Estamos de acuerdo con esto? Obviamente, si vamos a comer a la casa de alguien, todo lo que nos pueda servir ese alguien comparado a lo que podemos llegar a llevar todos, siempre va a ser mejor lo que llevemos todos. Entonces dice, por esta razón, la mayoría, en la mayor parte de los casos, sabe juzgar mejor que un solo hombre y además siempre es más difícil de corromper que una minoría. Por eso Aristóteles siempre va a estar a favor de un gobierno de muchas personas. Y luego indica que el legislador debe conocer la forma de gobierno que mejor se adapta a su ciudad.
no se trata de proponer la forma de gobierno perfecta, acá se está totalmente diferenciando de Platón, sino aquella que pueda ser puesta en práctica, esto es realismo puro. Y cuando se propone una reforma, es importante que los ciudadanos estén convencidos de su necesidad. Porque no vaya a ser que apliquemos una reforma a la que los ciudadanos no estén interesados, o no sepan de qué se trata, o realmente no estén convencidos de que esa reforma tenga que salir. Entonces, también va a ser un análisis de cómo se puede pasar de diferentes formas de gobierno. Dice, de monarquía a república, va a indicar. Bueno, dice, la monarquía reflexiona que nace quizá ante la dificultad de hallar tantos hombres virtuosos. Se pone a pensar y dice, a ver, ¿cómo puede ser que tengamos un gobierno de uno solo? Y que en realidad ese uno solo gobierna a favor del interés común. Y debe ser, dice Aristóteles, que no se encontraba en la ciudadanía a tantos hombres virtuosos. Y dice, además, en estados tan pequeños, está bien que se confiera la responsabilidad solo a uno, porque históricamente, antes la gran Atenas democrática, antes la Esparta, los estados eran muy pequeños, conformados por muy pocas tribus, entonces, ¿tantos van a manejar el poder? No, se le confiera a uno solo y que decida. Ahora, por supuesto que cuando más y más hombres de virtud aparecen, la república se vuelve de autoridad común, es decir, se vuelve inevitable que muchos vayan participando del poder. Ese es el pasaje de monarquía a república para Aristóteles. Ahora, ¿cómo se pasa de república a oligarquía? O sea, estamos en república donde gobiernan muchos, a favor del bien común, muy virtuosos el gobierno, y se empieza a degenerar en oligarquía, que es el gobierno de los que tienen poder adquisitivo. Entonces dice, empieza a aparecer la corrupción, porque estas características de Aristóteles de un personaje que pasa mucho tiempo en el poder, ojo con pasar mucho tiempo porque se corrompe el alma y la cabeza, el poder es peligroso, y la persona va queriendo más y más y más, y la corrupción empieza a aparecer y a hacer estragos dentro de la república. ¿Qué produce esto? Dilapidación del recurso público. ¿Por qué? Porque ingresa a las arcas del Estado dinero, y el dinero se va esparciendo en forma de corrupción. Entonces, se necesita gente que tenga riqueza. O sea, que pase a, bueno, ¿quiénes saben sobre dinero? Y los ricos, son los que saben sobre dinero. Vengan los ricos al poder y ahí accede la oligarquía. ¿Y cómo se pasa rápidamente, pero así sin más de oligarquía a tiranía y de tiranía a demagogia directamente? Se pasa de fase ya que, por supuesto, que los ricos, la codicia está presente permanentemente, digamos. Entonces, más limitado es nuestro número de gobernantes, se concentran más los privilegios, y en esa concentración de privilegios puede pasar dos cosas, o que se concentre en uno solo y haya tiranía, porque esto de gobierna uno solo en favor de él, listo, o de unos muy poquitos, o puede pasar que haya un demagogo. El demagogo, que decían las masas, del pueblo, total, yo le doy a la masa del pueblo, y vamos a ver cómo se produce este efecto de yo le doy a la masa del pueblo con Aristóteles. Esto lo vamos a ver mejor en la bolilla 3 cuando veamos a Polibio. Polibio va a hablar de anaciclosis. La anaciclosis es esos pasajes determinados de fases, de formas de gobierno, es decir, cómo se pasa de democracia a demagogia, demagogia a tiranía, tiranía a monarquía, monarquía a aristocracia, aristocracia a oligarquía, y todo de vuelta, digamos, una cadena, un círculo sin fin, un círculo vicioso. Y si nos ponemos a analizar un poquito la historia, hay anaciclosis todo el tiempo. Es decir, hoy estamos en democracia, y si nos ponemos a pensar, llevamos muy poquito tiempo en democracia. Muy poquito tiempo en democracia en Argentina. En Estados Unidos uno dirá, bueno, profe, desde 1776 llevan democracia, es un montón. Históricamente no es un montón. Históricamente 300 años y es poquito. ¿Está asegurada la democracia como sistema de gobierno en la humanidad? Para nada, para nada. Esto puede dar un cambio, un giro de 180 grados de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Así que ojo con eso. Ojo con acostumbrarnos a la democracia, porque puede llegar a cambiar o para bien o para mal. Lamentablemente la historia nos demostró que eso pasa. Sobre la democracia y la demagogia.
Entonces, para entender a ver qué es demagogia, digamos, y lo que Dolores hoy decía, cualquier parecido con la realidad, bueno, veremos. Aristóteles va a indicar que cuando el pueblo empieza a ejercer la soberanía, en lugar de hacerlo la ley, y esta ley es sustituida por decretos que promulgan y emiten los demagogos, el pueblo se convierte en un monarca donde los muchos se hacen uno. ¿Qué quiere decir esto? Traduzco. Hay un demagogo, podríamos ponerlo en la figura, Pericles no lo fue, pero podríamos ponerlo en la figura de Pericles como un estratega, elegido anualmente, que siempre que se le va a discutir el tratamiento de una ley, supongan desde del bulé, del Consejo Bulé, bueno, señor Pericles, esta es la ley que va... No decide el bulé, que decida el pueblo, denle al pueblo elegir a ver cuál es la... Al pueblo. Decide el pueblo, decide el pueblo, decide el pueblo. Los demagogos aparecen allí donde las leyes no son soberanas, dice Aristóteles. Ojo con esto. Ojo con democracia transformada en demagogia. Dice, esta forma de democracia, al no estar regida por la ley, se convierte en déspota. De este modo, los aduladores son celebrados con honores, y esta demagogia se parece a la tiranía en tanto ejerce un poder despótico sobre los mejores ciudadanos. Siempre se remite a que decía el pueblo, que decía el pueblo, que decía el pueblo, no importa la ley, no importa Constitución Nacional, no importa, el pueblo decide, el pueblo siempre tiene la razón. No sé si el pueblo siempre tiene la razón. No sé, lo dudo, se lo dejo a su criterio. Dice, los demagogos emiten los decretos pasando todas las asambleas populares por encima de la ley. Por esta razón logran crecer y hacerse fuertes, claro. El pueblo está contentísimo. Este no deja de decidir todo a nosotros. El pueblo posee algunos asuntos y el demagogo posee los votos. Y el pueblo siempre lo va a escuchar al demagogo. Cuando hay alguna queja, el demagogo simplemente dice que decía el pueblo. Total, el pueblo soy yo. Y así, tiranía y demagogia se hacen una sola. Esto es hermoso, ¿eh? Esto es Aristóteles puro. Análisis de lo que ocurría hace 2300 años. Y si notan algún parecido en alguna realidad del mundo, bueno, los invito a reflexionar. ¿Qué es esto? Bueno, este es un capítulo de Los Simpsons, recurro otra vez. Un capítulo de Los Simpsons donde Homero se postula a comisionado de la basura. Para postularse a comisionado de la basura, Homero compite con un comisionado de la basura especialista, digamos, un tipo que honesto, que le decía en los debates al pueblo, miren, no hay mucha plata para gastar, la recolección de basura funciona así porque estamos viendo los recursos que hay que usarlos bien, no podemos juntar la basura de la casa de las personas, porque mientras Homero lo que hace en el debate es roncar, le dice, estás aburriendo a todos, le dice al comisionado de basura, a la gente no le importa escuchar eso, la gente quiere que se le solucionen los problemas. Con mi gestión del comisionado de la basura le vamos a pasar a juntar la basura a la gente en la casa, no van a tener que sacarla más a la calle, dice Homero, porque con la cantidad de recursos que tenemos adentro, esto se va a solucionar muy fácilmente, ya van a ver, tenés que escuchar lo que... Y obviamente el pueblo de Springfield vitorea a Homero en ese debate, el especialista del comisionado de basura no puede creer lo que está escuchando, que es esta frase en inglés, es no podría ser lo otro, es la frase de campaña de Homero, en la que le dice al pueblo, ¿ustedes realmente tienen que sacar la basura a la calle? Se va a encargar la recolección de basura de hacer eso, quédense tranquilo. Obviamente Homero asume, porque gana por goleada, Homero asume como el comisionado de la basura y se encuentra que, por supuesto que no puede cumplir esa promesa de campaña. Obviamente Homero se gasta, se dilapida los recursos públicos de la basura, porque dice, tenía una chequera, tenía que firmar y empieza a firmar, hace un desastre, fracasa Homero en su travesía semanal por el comisionado de basura, y el pueblo pide a gritos que vuelva al especialista que le había dicho la verdad. Les dije lo que iba a pasar, que íbamos a entrar en bancarrota, ustedes no me creyeron, etc. Bueno, ¿qué es esto? Allí donde la ley carece de autoridad no puede existir una república. ¿Qué es lo que hizo Homero? Homero, un demagogo total,
que decía el pueblo es el que sabe elegir mejor, no le va a decir vos cuántos recursos tiene que gastar el comisionado de la basura al pueblo. Y así es como mero demagogo llega al comisionado de la basura y por supuesto que no hay república, sino que hay demagogia pura y absoluta. Los Simpsons no se suelen equivocar. Entonces, que este ejemplo de Homero lo podemos ver en Aristóteles, hace 2300 años, donde dice, los demagogos suelen distribuir en el pueblo todo el excedente de los ingresos y participan, como todos los demás, en su distribución. O sea, es muy fácil para los demagogos. A ver, ¿qué hay en el chat? Digamos que fue una ironía con lo que hace Trump, dice María Alonso. Puede ser. No voy a decir nada al respecto. Puede ser. Puede ser. El de los Simpsons fue en los 90, eso, Marieta. Claro, no es de ahora el capítulo. Es viejo. Data de hace tiempo. Pero siguen pasando los mismos problemas. Bueno, dice, los demagogos suelen distribuir en el pueblo todo el excedente de los ingresos, no solo el excedente, diría yo, y participan como todos los demás en la distribución. ¿Qué quiere decir esto? El demagogo reparte. Tiene la chequera de Homero, reparte. Obviamente en la repartición también se beneficia a él, no es tonto el demagogo, por supuesto. Ahora, esas clases más bajas, dice Aristóteles, una vez que se ven beneficiadas con esta dádiva, del reparte, vuelven a incurrir en la necesidad. Y brindar auxilios a la pobreza bajo esta práctica es igual que llenar un barril sin fondo. Corran el velo y reflexionenlo por sí mismos. No voy a dar ejemplos. Entonces, ¿cómo logran preservarse esta tiranía? Porque a Aristóteles lo que le interesa es, bueno, ¿puede durar tanto tiempo un tirano? O sea, un demagogo, un tirano, ¿pueden durar tanto? ¿Cómo hacen para durar tanto tiempo? Y acá da algunas características. Se deshacen de los hombres valerosos, destruyen la educación, impiden las relaciones interpersonales entre sus súbditos para que justamente no haya confianza mutua. Es decir, un gobernante, un tirano, a lo que se va a dedicar es que sus ministros no hagan relaciones entre ellos. No le conviene, porque no vaya a ser que entre sus ministros se armen para derrocarlo a él. Entonces siempre va a estar separando, siempre va a estar fomentando grietas. Va a sembrar la discordia entre los ciudadanos y va a agitar al pueblo contra la clase alta y mientras tanto empobrecer a los súbditos. Esto es muy importante, son características de los tiranos. Con todo eso dice, un reinado, porque acuérdense que para él la monarquía era una forma virtuosa, porque pensaba en el bien común. Si él maneja uno, piensa en el bien común, dice. Un reinado de uno se conserva apoyándose en los amigos. Una tiranía se conserva desconfiando en los amigos. La tiranía solo admite hombres indignos porque se deleita con la adulación y no hay hombre digno que se preste a tal bajeza. Sí, bastante, como les digo, Aristóteles no tiene desperdicio, ¿no? Sí, les recomiendo, el librito no es tan largo tampoco, yo les recomiendo que compren Aristóteles, se lo descarguen, debe estar en PDF. No tiene desperdicio, no tiene desperdicio. Ahora, pasando un poco de tantas malas, porque está describiendo las malas, va a hablar sobre la moderación y va a decir, bueno, analicemos entonces, ¿cuál es la mejor constitución? El gobierno de la clase media. ¿Por qué? Porque para Aristóteles la virtud es el justo medio entre dos extremos. Dice que es la forma de vida más prudente. Empieza a analizar y dice, quien es excesivamente rico será soberbio e indigno, quien es excesivamente pobre será violento y criminal. Son como dos leyes que va a establecer Aristóteles. Dice, los primeros, los ricos, desde niños no desean someterse a la autoridad porque en razón del lujo no aprenden las cosas necesarias para la vida y no desarrollan el hábito de la obediencia. Acuérdense que Aristóteles nos había dicho que para aprender a obedecer hay que aprender a mandar y para aprender a mandar hay que aprender a obedecer. Una cosa no puede estar desatada de la otra. Entonces, va a indicar que en razón del lujo, los ricos no aprenden nunca a obedecer, mientras que los pobres se encuentran degradados en extremos y desarrollan una actitud servil. Eso analiza. Así dice, unos no saben obedecer y otros directamente no saben mandar. En consecuencia, la ciudad pasa a componerse de amos y esclavos y no de ciudadanos. Y ahí dice, allí donde algunos poseen mucho y otros nada, o viceversa, es decir, algunos poseen mucho y otros nada, se favorece el surgimiento de la demagogia o de la oligarquía. ¿Por qué?
Porque si pocos tienen mucho, o muchos tienen nada, o pasamos a demagogia con muchos tienen nada, o pasamos a oligarquía con pocos tienen mucho. Así. En el caso de triunfo de un extremo, y esto ya va más allá de si es oligarquía, si es aristocracia, si es extremo, posiciones extremas, lo que está alejado de la virtud, posiciones extremas. En el caso de que triunfe una de esas posiciones extremas, no se va a gobernar de forma justa, sino para su supremacía política y el interés de unos pocos. Que en ese momento no existían partidos políticos, pero estoy seguro que se refería a quienes hicieron llegar al poder a ese extremo. Entonces, en el caso de que entre un extremo, y acá esto vamos a ver un poco más adelante cuando veamos ciencia política pura y dura, este es nuestro centro ideológico, este es el extremo, pónganle caras de políticos actuales a estos extremos, yo no les voy a mencionar cuáles, pónganle cara de políticos actuales, pónganle cara de políticos actuales, y este es nuestro centro. Entonces, claramente, más alejados del centro estamos, más difícil de ponernos de acuerdo va a ser. Y si gana este, va a ser en detrimento de este. Y si gana este, va a ser en detrimento de este. Todo lo que hizo este está mal, todo lo que hizo este está mal. Pregunto. Preferiría la continuidad de las políticas públicas. Por ejemplo. ¿Se puede avanzar como país si 4 años, todo lo que hizo este está mal, 4 años, todo lo que hizo este está mal? ¿Puede haber avance? ¿Sí o no? Imposible, ¿no? Difícil. Faja gonal es esto, todo el tiempo faja gonal, faja gonal. ¿Por qué? Porque nuestra faja gonal nos conviene describir a este como el malo, nuestra faja gonal nos conviene describir a este como el malo. Porque en los extremos la gente es más cómodo recostarse en los extremos. Cuesta menos. Es más, para la mente es más simple. La mente es más simple, es niego todo lo anterior y voy con esto. Es más simple, es más fácil, es más perezoso y la mente nuestra es muy perezosa. Entonces, es más fácil recortarse en los extremos, es más fácil mantener un discurso de extremos, es mucho más fácil y la victoria se vuelve mucho más potable, ¿no? Quienes están acá, si no lo saben manejar muy bien, quedan atrapados, pero quienes están acá, por supuesto que pueden conversar y sentarse en una mesa en común y entablar políticas públicas a largo plazo. Cuestión que nunca van a poder lograr quienes están acá. Jamás. Bueno, Aristóteles puro. Aristóteles puro. 2300 años antes. No habría avance, sí, así es. Bueno, cerrando. ¿Qué hora es? Las 16. Son las 4. Sí. Bueno, 5 o 10 minutos y cerramos. Va a seguir, va a decir lo mismo con el crecimiento de las clases sociales. Ojo con el crecimiento desproporcionado de algunas clases sociales. Un crack Aristóteles, sí, reverendamente crack. Para no describirlo de otra manera vulgar, reverendamente crack Aristóteles. La maneja toda. El Diego Maradona de la política, Aristóteles. Pero bueno, dice, el crecimiento desproporcionado de algunas clases sociales suele ser motivo de desorden político. Así como nos dijo que la causa de las revoluciones siempre es la distribución de la riqueza, bueno, en este caso, motivo de desorden político son el decrecimiento desproporcionado. Dice, lo compara con el cuerpo humano y dice, tal como ocurre con el cuerpo humano, debe cuidarse que las partes de una ciudad se desarrollen proporcionalmente para que la simetría se mantenga. Porque si una parte, el brazo, crece más que la pierna, no hay cuerpo humano. Tiene que ser simétrico. Sigue analizando, indica, un peligro en común puede unir incluso a los peores enemigos. Ojo siempre con la creación del peligro en común en política. Ojo, ojo con la creación del peligro en común. El peligro en común incluso puede llegar a unir a los propios. Se lo dejo a reflexión. ¿Qué quiere decir a los propios? Si los propios empiezan a enojarse, a irse para afuera, yo no confío tanto en este, confío más en aquel, ojo con crearles un enemigo en común, van a estar todos juntos. Pensemos en algunos enemigos en común en la historia de la política y van a encontrar fácil, capaz actualmente, pero bueno, se lo dejo también a su mente. Dice, la retórica, ¿qué es la retórica? El arte de la palabra, la retórica.
Originariamente dice, estaba destinada a la persuasión y utilizaba para ello las figuras comunes en vez de las complejas demostraciones filosóficas o científicas. Homero. El ejemplo de Homero. Esto explica que sirviera para suscitar los favores del pueblo y adular a las masas. De ahí que sea la retórica un instrumento frecuentemente utilizado por demagogos y dictadores. Insisto, el cerebro es perezoso. Nuestro cerebro es perezoso, no quiere reflexionar tanto, no quiere sentarse a analizar tanto, quiere escuchar. Y lugares comunes, posiciones comunes, discursos comunes, le encantan al cerebro. En general, en general. En todos los estados bien constituidos debe evitarse a toda costa la derogación indiscriminada de las leyes y evitar cualquier transgresión contra ellas, por más mínima que sea. Acá Aristóteles está dando una receta para cómo mantener el Estado de Derecho. La transgresión debe ser mínima, castigada. La ilegalidad logra socavar al Estado tal y como ocurre con los pequeños gastos. ¿Qué indicaba él? Había una teoría filosófica en ese momento que era la de los pequeños gastos, o los pequeños montos, digamos que era. Si los montos, las divisiones son pequeñas, la división total también es pequeña. No tiene sentido matemático y científico ese silogismo. Aristóteles lo empieza a desmenuzar y dice, con ese silogismo, pequeños gastos, la cuenta total también es pequeña. No, pequeños gastos, se van sumando y la cuenta total se hace gigantesca. Entonces, lo hace como una analogía, digamos. Así como los pequeños gastos, o los gastos pequeños que tenemos cualquier tipo de ser humano, así las pequeñas cuestiones ilegales del Estado, mientras se permitan, logran socavar al Estado y pequeña cuestión ilegal, hace un cúmulo de cuestiones ilegales. Aristóteles, entonces, para finalizar, consejos políticos. Dice, cuando las funciones públicas se ejercen por poco tiempo, no es tan fácil incurrir en un mal desempeño cuando se ejercen por tiempo considerable. Vuelve a atacar al gobernante que está mucho tiempo en el poder. Por eso uno de los principios republicanos de gobierno va a ser la alternancia en el poder. En Argentina, ¿hay total alternancia del poder? ¿Sí o no? Y no. ¿Ejemplo? Ejemplo, Cristina Kirchner. Obviamente. Sí. ¿Cristina? Mira que Cristina estuvo 4 años sin ser nada. Podría ser un pero ahora volvió otra vez. Sí, volvió, pero no en el mismo cargo. Y no volvió con el mismo cargo porque no le corresponde. Podía. Volvió con ese cargo por todas las cosas judiciales que tiene. ¿No lo hubieran votado si se hubiera presentado presidente? Bueno, no sé, cuestión subjetiva, pero a lo que voy es, no voy a entrar en ese debate, no quiero, no es la idea, pero cuestión, no era Cristina el ejemplo que buscaba. Les digo que hay peores ejemplos en Argentina toda, de sujetos que están en un mismo cargo hace, Y sí, jueces federales, miles. Piénsenlo, se lo dejo a libre pensar. Algunos gobernadores están hace 20 años. Bueno, muy bien, perfecto. Elisa Carrió, no, claro, Elisa Carrió ya no está más en el Congreso, pero sí, obviamente, siendo el Congreso, sí, estaba hace millones de años, Lilita, estaba. Pero sí, hoy por hoy no es ejemplo porque ya no está, pero sí. Bueno, ahí ya tiraron en el chat la respuesta correcta, como ven. Dice, adoptamos para nuestro gobierno el representativo republicano y federal, nuestra Constitución Nacional, y después tenemos esos ejemplos de personajes que están así. Entonces, tan republicanos me parece que no son, pero bueno. Dice, en toda forma de gobierno deben evitarse que se otorguen cargos de poca significación por largo periodo. Ojo con esto. Dice, hay que evitar cargos de poca significación por largos periodos. Y sí otorgar altos cargos por poco tiempo. El poder suele corromper a los hombres y no cualquiera puede mantenerse virtuoso en la prosperidad. O sea, Aristóteles, pasa que tenemos que entender, Aristóteles no es solo un maestro de la política, Aristóteles es maestro de la lógica, de la retórica, de la poesía, es
No tiene comparación, para mí históricamente no tiene comparación Aristóteles, pero bueno. Y al ser maestro de matemática, de lógica, de filosofía, de la ciencia, al ser maestro de todo eso, de la física, de todo eso, va a decir que la ciencia madre es la política. O sea, habría que creerlo un poquito, pero bueno. Dice, uno de los fundamentos donde descansa el principio de la libertad en democracia es el de ser gobernado por turnos. Más alternancia todavía, un principio republicano por excelencia. En la democracia indica se van a combinar la libertad con la igualdad, dos valores que desde ese momento en que Aristóteles los describe y los combina con democracia, los vamos a ver en toda la historia de la humanidad. Anoten eso, libertad e igualdad. Libertad e igualdad. Van a ser los dos polos en donde las ideologías se van a recostar. Dice, un mismo funcionario no debe ejercer 2 veces consecutivas la misma magistratura. Por eso digo, la misma magistratura. O solo excepcionalmente en aquellos cargos que no revistan relevancia. Es necesario evitar las magistraturas vitalicias y todos los ciudadanos deben participar en la administración de justicia. Aristóteles te da la receta, si no la aplicás, bueno. Antes de terminar, último power, dice, en aquellas democracias donde la totalidad de los ciudadanos toma parte en el gobierno, debe decirse que no todos los estados están en condiciones de adoptarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos al último parrafito. La cuestión más importante del legislador es la educación de los jóvenes, dice Aristóteles. Podemos inferir que para Aristóteles, si los ciudadanos no están en condiciones de ejercer ese poder, ojo con hacer un gobierno, una forma de gobierno en la que participen todos los ciudadanos. Ojo. Precaución. Precaución. Dice, la tarea más importante del hombre de Estado democrático consiste no tanto en erigir un gobierno, sino en asegurar su estabilidad. Por suerte es algo que estamos logrando en Argentina, asegurando la estabilidad de nuestra forma de gobierno democrática. Ayer tuvimos expresiones asquerosas, en mi punto de vista subjetivo, pero por suerte estamos asegurando una estabilidad democrática, espero que se mantenga. Esta es que nos va a servir luego para entender a Maquiavelo. Maquiavelo es aristotélico, Maquiavelo es realista, entonces Maquiavelo después va a tomar algo de esto, lo va a desmenuzar. Aristóteles dice, se muestra mayor irritación hacia los amigos cuando se recibe de ellos algún agravio o injusticia, porque lo que se espera de ellos son buenos sentimientos. ¿Qué significa esto? Vamos a ponerlo en algo rebuscado. ¿Vieron? Supónganse una madre con 2 hijos. Una madre con 2 hijos. Tiene un hijo que es súper cariñoso siempre, que siempre entra y saluda, hola mamá, buen día, ¿cómo te va? Hola mami, qué linda que estás, hola mamá, sos espectacular, hola mamá. Y tiene otro hijo que medio amargado, ¿no? Nunca dice buen día, nunca le dice qué linda que está mami, nunca está contento, jamás. Un día abre la puerta, el hermanito que siempre dice buen día, le dice, hola mami, buen día, ¿cómo te va? Hola fulanito. Y el amargado también le dice, hola mami, buen día. Y la mamá queda encantada. ¿Por qué? Porque nunca esperaba de ese que le dijo buen día, que le diga buen día. Y el otro que siempre viene, entonces le dice, bueno, vos me dijiste buen día, te voy a dar un premio, te voy a cocinar lo que vos quieras. Porque... Y el otro que siempre viene trabajando, esto se puede aplicar con la mamá, con las novias, con todo, con todas las ramas sociales se puede aplicar esta teoría. Entonces el que venía siempre diciendo buen día, mami, qué linda que estás, ve que el otro que siempre se comportaba mal está recibiendo premio y él no. ¿Qué es lo que pasa con esto? Esto es psicología humana total, pura y dura y aplicada a la política también. Si siempre se espera del corrupto que sea corrupto y de repente te sorprende con, che, mirá las cosas bien que está haciendo este, uno queda maravillado. Porque ¿qué esperaba de la cebra? Que tenga otra mancha. ¿Se entiende? Cuando se basa todo el discurso político en la no corrupción, la transparencia, se viene trabajando hace 30 años en eso, se descubre una pequeña cosa
y la mancha es gigante, gigante, es inmensa. Entonces uno dice, che, pero es una cosa, el otro tiene miles. Así funciona la vida funciona así. Si me lo niegan y me lo refutan, por favor, háganlo. Para Aristóteles y para Maquiavelo, que analizaron, me parece que no quedan dudas. Pero así funciona la vida, funciona en política, funciona en relaciones humanas, funciona en relaciones familiares, amorosas, afectuosas. Así es. Una mancha al quien no tenía mancha, oh, es enorme, tapa todo. Una mancha más al tigre, ¿qué le hace? Ya está. Si era manchado. Y ojo con que ese tigre sorprenda y sea bueno de repente. Se borran todas, le parecen, pasó ala. Ahí. Chau. No te olvidas más. Cierro con esto, que es un poco también, después cuando veamos Maquiavelo es muy importante, muy importante. Que es un poco esto de el fin justifica los medios. No, profesor, no cierre nada. ¿Cómo? Me tiene que explicar la pregunta. Lo de epísteme, sí. Bien. Busquemos significado de epísteme, era, ¿no? Epísteme, en realidad es una terminología de Platón, que es el conocimiento justificado como verdad, a diferencia del término doxa, que se refiere a la creencia común o mera opinión. Sí. Bueno, epísteme, sí. Ahí explico lo que es. Ahí explico lo que es epísteme. Vamos a desarrollarlo más que griego, vamos a desarrollarlo un poco. Pero ahí explico. Entonces, dos condiciones para obtener el bien común. ¿Cómo se obtiene el bien común? Una cuestión de medio-fin. ¿Qué medios utilizo para llegar a ese fin y qué fin deseo? Entonces, las condiciones para obtener el bien común son, una, la elección del fin adecuado y el propósito de ese fin. Claramente, si nuestro fin es hacernos millonarios mientras estamos en el poder, no hay fundamento que valga. Siempre el fin tiene que ser óptimo, eso está clarísimo. Y ahora, lo importante para Aristóteles es descubrir qué tipo de acciones son las más convenientes para alcanzarlo. Porque si sobre todo me quedo solo en la elección del fin, estoy siendo Platón. Estoy escribiendo el estado ideal. Ahora, lo que a Aristóteles le importa es, bueno, a ver, con los medios, ¿cómo llegamos? Porque es muy fácil decir en un estado, como le dije en la clase pasada, no, bueno, acá lo que hay que hacer es hacer funcionar la máquina de la economía, hay que crecer, hay que ahorrar dólares, porque Argentina tiene que progresar. Perfecto, esos son tus fines. Bueno, ¿cómo? Explícame cómo. ¿Cómo? Y eso en faz agonal, olvídense, nunca conviene en faz agonal explicar cómo. Porque si empezás a explicar cómo, le tenés que decir muchas verdades a la gente. Y a la gente, si algo que nos enseñó Aristóteles, Homero también nos enseñó, a la gente en campaña no les gusta recibir verdades. Lamentablemente es así, no le gusta. No le gusta. No, te vota. No pasa. Entonces, como eso no pasa, nuestro discurso es siempre agonal, siempre agonal, siempre agonal. Y faz arquitectónica no tenemos. Entonces, en ocasiones, dice Aristóteles, se ha elegido correctamente el fin. Siempre, casi siempre se elige correctamente el fin. ¿Quién no quiere que todos los argentinos progresen? Espectacular. Pero en la práctica no ha sido posible obtenerlo y en otras se aciertan los medios, pero el fin es indigno, obviamente. Y bueno, epísteme, para cerrar. Paola, ¿estás escuchando? Sí, estoy escuchando. Lo de epísteme tiene que ver con el método científico, o sea, ¿por qué la política es una ciencia? Porque tiene un camino, y ese el camino es, como toda ciencia, digamos, el camino para llegar a la verdad o el descubrimiento del método científico. Pongo una teoría, pongo las hipótesis, contrasto esas hipótesis, luego esa hipótesis tengo. ¿Qué es lo que ocurre, digamos? Para llegar a esa verdad tengo que recorrer el caminito del conocimiento. La diferencia del epísteme con el doxa, dogma, no sé lo que había, la palabra esa rara, que utilizamos, por eso no me gusta utilizar palabras raras, sino que lo traduzco en lenguaje común. La diferencia con lo otro tiene que ver con que tiene ese camino, ese recorrido científico, la ciencia política. ¿Cuál es el recorrido científico de esa ciencia política, de la politología, si se quiere?
mediciones, encuestas cualitativas, encuestas cuantitativas, o sea, ese es el recorrido científico. Ese es el recorrido científico. Nosotros acá podemos opinar. La gente no está de acuerdo con sí a la vida. No está de acuerdo. Bueno, me lo puedes demostrar y a partir de ahí entran encuestas, sondeos de opinión, voto, liso y llanamente. Entonces, la ciencia política tiene un camino científico para esas valoraciones que yo puedo hacer desde acá. No, el argentino quiere el aborto. Bueno, perfecto. Vamos a una encuesta, veamos si quiere realmente el aborto. Lo que estoy diciendo es mi opinión personal. Entonces, en ese sentido, tiene un recorrido científico y esa es la diferencia. Por eso un epísteme y no otro. ¿Se entiende? ¿Porque es un recorrido científico? No sé si esa es la respuesta, por eso debería haber, no sé si es multiple choice la plataforma o qué, no sé. No, hay que es un práctico que está en la plataforma. Es a desarrollar, pero dice, ¿cuál es el objetivo y su método? El método es el método científico. ¿Y el objetivo? Llegar a la verdad, el descubrimiento de la verdad. El objetivo entonces es llegar a la verdad. Insisto, te recomiendo el libro para dar la mejor respuesta correcta. Digamos. Esta es mi respuesta. No, pero doy esta respuesta. Es para partir. Es para partir de eso y luego lo desarrollamos, pero no teníamos absolutamente nada encaminado, por eso le pregunto, porque no entendía muy bien. O sea, yo busqué la terminología, lo que significa, pero igualmente no se entendía bien. Bien. Sí, el epísteme es siempre el resultado de un procedimiento lógico. ¿Me explico? Si nos referimos a algo como ciencia, siempre tenemos atrás el método científico. Ese es nuestro camino lógico para llegar al descubrimiento de la verdad, si se quiere, la comprobación empírica, a través de la experiencia. O sea, epísteme es eso, es un recorrido lógico para llegar al descubrimiento. O sea, es eso. Medio rebuscado la plataforma, pero bueno, sí. Básicamente es eso. Bastante. Bastante, y después tenemos otra cosa más, tampoco viene, no. Bueno, no hay problema, sí, a la consulta estoy abierto, pero por eso, a ver, lamento decepcionarlo con la respuesta. Derecho político es demasiado amplio. Es imposible que exista profesor en el planeta Tierra que te pueda responder a todas las preguntas de una manera así, 5 por 5, 25, sin duda. No, bueno, lamentablemente todo no lo vamos a saber e incluso vamos a aprender juntos, que es lo lindo de... Yo los guío, nomás. Corro un poquito el velo, están ustedes después, corre todo. Bueno, terminado entonces, nos vemos el próximo martes. Con esto concluimos bolilla 2. Concluimos bolilla 2 y avanzamos por la bolilla 3, que tiene mucho de derecho romano y eso que ya vamos a ver. Un poquito pesada la bolilla 3, pero bueno. Nos vemos, que anden bien. Saludos. Gracias. Hasta luego, profesor. ¿Le puedo hacer una última pregunta?